Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el favor de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19. Y como siempre, esta tarde a las 6 y mañana a la 1 de la tarde en Vega TV, en el canal 38 de Win Telecom, en el 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Se termina el primer mes del año. Dirían un narrador de pelota, se cayó el primero de la entrada, en este caso el primero del año. Va rápido el asunto, hoy es el Día de la Juventud. Un segmento de la población ausente, muy ausente en el abordaje, en el tratamiento de muchos temas, en la definición de políticas públicas, porque hay una población, un segmento amplio de la juventud que, bueno, a esa que le dicen los ninis, que no la pasa bien y que no está como en el horizonte. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en la entrevista importantísimo que nos quieren hacer creer muchas veces que es un tema especial que deben abordarlo expertos, los empresarios y el gobierno, y la población, lo que consumimos, estamos ausentes. El pacto eléctrico está en discusión y vamos a hablar hoy de ese tema en la segunda parte del programa. En esta semana, el informe de la CEPAL, hay que decir que ofrece datos que confirman cosas que decimos frecuentemente, que nunca sobra insistir, porque la propaganda procura que esto se ignore o que pase desapercibido. Lo cierto es que el Banco Central de la República Dominicana ha dicho que la economía dominicana creció 7.5 en el 2014. Y eso no es más que un año más de las tantas décadas que tiene la República Dominicana creciendo su economía. El tema es que ese crecimiento no se redistribuye, que la pobreza también crece, que la indigencia no se altera, no se reduce. Y eso es lo que acaba de indicar este informe de la CEPAL. Coloca a la República Dominicana como el segundo país con la tasa de pobreza más alta del continente. Mientras el promedio de América Latina se sitúa en 28%, la República Dominicana se sitúa en un 40%. Yo pienso que también esto indica que las llamadas políticas de reducción de pobreza que se han estado promoviendo y que se habla mucho de ella por parte de los gobiernos de turno y sus voceros, en definitiva, no han sido políticas y no son políticas de reducción de pobreza. Son políticas asistencialistas que solo sirven para entrar en la lógica del clientelismo, que ayuda a mantener la pobreza, que al mismo tiempo es una condición para la continuidad del modelo asumido de los políticos de los partidos tradicionales, que en definitiva necesitan la pobreza para reproducirse, para mantenerse en el poder. Porque la existencia de esta pobreza es lo que le permite apelar a políticas clientelares, porque una familia que puede
trabajar, que puede garantizar cubrir sus necesidades básicas, que tiene alimento, que tiene techo, que tiene vestido, que tiene educación, que tiene salud, evidentemente no se la pueden echar en un bolsillo y no le pueden ir a comprar un voto por 50 pesos, ni por 200, ni por 500, ni por un pollo, ni por una pierna de salami, ni nada que se parezca. Entonces, lo que muestra este informe de la CEPAL es que realmente seguimos teniendo políticas asistencialistas, pero no políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza, que el tema de la concentración de la riqueza sigue siendo un desafío enorme, porque crece la economía, pero ese crecimiento no se redistribuye y por eso la pobreza se mantiene igual o crece, y lo mismo ocurre con la situación de indigencia. Ese es el desafío que tenemos, entender cada uno y cada una que tenemos que reclamar políticas que den soluciones a las causas que generan los males ancestrales que afectan a la República Dominicana y que tienen solución. Pero para eso, cada uno y cada una tenemos que entender dónde está el problema, entender que no bajó del cielo, que es un problema que se crea por la acción, por el comportamiento, por la gestión, por el modelo de desarrollo que se ha asumido en la República Dominicana. En esta semana, el pasado jueves, el Viceministerio de Certificación del Ministerio de Educación presentó una investigación que realizó un investigador español contratado por ese viceministerio para estos fines, una investigación que procuraba indagar sobre la motivación, la percepción, las expectativas, las aspiraciones y actitud de compromiso respecto a la carrera docente de los maestros y las maestras de la República Dominicana. No voy a referirme el día de hoy a los resultados de esta investigación. Creo que es positivo que se haya hecho la investigación, que nos habituemos a no inventar o copiar solo porque en algún lugar esto o aquello se hizo, y que se parta de investigaciones importantes. Luego, en el próximo programa, yo creo que vamos a compartir un comentario en relación con los hallazgos, con los resultados de esta investigación que realizó este viceministerio del Ministerio de Educación, lo cual, más allá de la opinión que podamos tener de sus resultados, la iniciativa es importante porque lo que se destina de los presupuestos en el país, en los distintos ministerios, a la investigación muestra que esto ha sido una actividad relegada y es importante, es relevante, y por eso quiero saludar esa iniciativa. Y en el próximo Café para Dos vamos a comentar sus resultados. Vamos a una pausa y regresamos con Xiomara para un temita breve con relación al tema de lo que puso al magisterio en ascua esta semana. Tiene que ver con el pago, el retraso y también la aplicación del famoso 12% que una parte de la cúpula de la ADP firmó con el Ministerio de Educación. Esa parte con la compañera Xiomara Guante, y luego venimos con nuestra entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio.
excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cocmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria es impulsar la educación de una nación, y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por COPNAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a COPNAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a COPNAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre. Gracias a la cooperativa de maestros que me enseñó a leer y escribir. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde el 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Bueno, seguimos con Café para Dos, ahora con la Xioma, que está vestida de liceísta. Pero soy escogidista. y me sale mi pluma aguilucha cuando el escogido lo descalifica. Como debe ser. Teresa, una semana que estuvo cargada caliente, cargada de tensión. Impaciente. Sí, desde el programa pasado nosotros aquí advertíamos de la tardanza en el pago. Una cosa que nosotros no entendemos por qué. Al margen del tema del 12% que vamos a hacerle su breve análisis, nosotros no entendemos cómo es que cada vez que hay un ligero incremento, porque eso es una cosita, ¿verdad? Que se supone que si está previsto, ya lo tenían, porque de hace tiempo tenían previsto que era eso lo que iban a poner, sobre todo porque tenían la anuencia de una parte del Comité Ejecutivo Nacional, entonces ya ellos entendían que eso es lo que iba y punto. Bueno, entonces nosotros no entendemos cómo es que hay un retraso tan grande. El pago está pautado para los días 20. Entonces se pagó el jueves 29 en la noche, Teresa. Yo no dormí, recibiendo llamadas de los compañeros y de las compañeras, porque además hubo un problema adicional, y es que los pagos comenzaron a recibirse de manera parcial. Los compañeros y las compañeras estaban desesperados ya el viernes en la mañana porque hubo una demora en el asunto, que no cayó todo el dinero junto. No. O sea, no entiendo cómo es que hacen eso, pero a la mayoría de los maestros y las maestras le cayó una parte del dinero en la noche, y al otro día, ya bien avanzada la mañana, sobre las 11 de la mañana, fue que comenzó a caer el otro dinero. Sí. Eso, primera cosa.
Bueno, lo segundo es que hubo gente que no recibió lo que esperaba. Nosotros, bueno, tú misma hiciste el comentario y puntualizaste un poco en qué sentido venía el 12%, cómo venía, le hablamos a los compañeros y a las compañeras del cálculo, cómo debería ser, y a los que nos llamaron y nos denunciaron que no recibieron la cantidad que estaban esperando, por si acaso era un tema de que se había generado una expectativa distinta. Nosotros le ayudamos a hacer el cálculo. Sin embargo, hay gente que dice que no recibió lo que debió recibir y hay denuncias de algunos que no recibieron nada. Esa es la realidad. Bueno, yo creo que las autoridades deben revisar esto. Yo creo que tiene que ver con la situación que se genera. Nosotros siempre dijimos que el 12% eran 1.700 pesos al salario base. Al salario base. Y que realmente eso ya se había ido, porque en noviembre se aumentó el 100% a la cápita que pagamos por los familiares directos al seguro médico. Segundo, que tan pronto entró enero comenzó a subir los precios de muchos artículos porque entró en escena una parte de la reforma del paquete tributario que hizo el gobierno en el 12. Entonces, artículos que no tenían impuesto, que no estaban grabados, se le aplicó el ITEVIS y también aumentó la proporción. Entonces, 12% era eso, 1.700 pesos, impactó los incentivos, pero aunque el ministro había dicho que había derogado la resolución que alteró las escalas de la evaluación, eso no es cierto, eso no se ha hecho porque se aplicó en base a esa resolución administrativa del 2013. Sí. Entonces, eso también afecta porque quien tenía una evaluación de muy buena, una calificación muy buena, no le aplicaron el 29 que corresponde, sino un 25. Eso significa quitarle 4 puntos porcentuales. 4 puntos porcentuales. Y eso se siente. Entonces es una maniobra, pero bueno, en donde un sindicato está tan entregado, desde el 15 de diciembre nos reúne el comité ejecutivo. Señores, a inicio de año todas las instituciones se reúnen y retoman sus tareas, sus planes. Ha pasado el mes de enero y en 2 oportunidades que correspondía a la reunión del Ejecutivo se manda una nota a última hora diciendo que esa no va. Y en el caso de nosotros, primero pasar balance a qué ocurrió en el año pasado, que es una tarea que debe dársela a cada institución. Ahora, en el caso nuestro, con tantas tareas fundamentales pendientes y sobre todo con ese tema, o sea, los maestros y las maestras se quedaron en el aire. Y el tema de los profesores y las profesoras jubilados y pensionados, señores, sigue siendo una situación terrible. Todavía ayer no cobraban. Yo creo que raya en la indolencia, tanto de parte de las autoridades que tienen que resolver eso, como de parte de la dirección del sindicato, que tiene la obligación, el deber de entender que esa es una tarea suya, que no puede haber tanta tranquilidad y tantas otras tareas que no tengan esa en la agenda, en el centro, porque son los maestros y las maestras que pasaron, que dieron sus vidas y la dieron a la educación y la dieron al sindicato también, los que pusieron en juego su pellejo para la construcción de ese sindicato. Y que se adopte esta situación de tanta indiferencia es terrible. Y son los que tienen la condición económica más precaria. Claro, lo que están en la situación su situación de salud es vulnerable por el tema de la edad, la situación económica, porque hasta el seguro médico para ellos tiene una cobertura distinta, de manera que nosotros no entendemos cómo que esto se pasa de lado. Mira, Teresa, yo quiero también hacer una denuncia con relación a un tema que ha venido causando tanta irritación en el magisterio. Yo tampoco entiendo
cómo es que las autoridades, hay una situación que ha venido, un problema que tiene el sistema educativo dominicano histórico, que es el tema de que un maestro, una maestra trabaja en un centro y aparece nominalmente hablando en otro centro. Entonces esto en el pasado, tú recuerdas, generó distintas situaciones de gente que estuvo fuera de nómina y eso. Sin embargo, yo pensé, de verdad que pensé, que eso en los últimos años había sido un tema ya olvidado, que ya habíamos superado esa situación. Se presenta el caso de una compañera ahora que no recibe su salario y entonces en una tanda no recibe, bueno, no le cayó y como ella me llama y yo investigué y me dicen, bueno, es que está cayendo por parte. Entonces yo le dije, bueno, espérate un poquito, pero ayer salimos a investigar qué ocurrió. Mira, es la profesora María Iluminada Núñez Tapia. La profesora María Iluminada aparece en nómina en la escuela Ramona Neri Sosa del distrito 1002 de Sabana Perdida, pero ella desempeña sus labores en la escuela Los Milagros, también de Sabana Perdida. Nunca ella ha trabajado en la escuela profesora Ramona Neri Sosa. ¿Y esa es la razón por la que no recibió su salario? Sí, porque ellos dicen eso. Sí, eso fue lo que le explicaron en la regional. Por favor. Que hicieron una auditoría y que ella no estaba en la escuela. Yo digo, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo va a estar en esa escuela si ella nunca ha laborado ahí? ¿Sabes qué es lo que pasa, Xiomara, con eso? Que nunca se ha puesto un ejemplo. Sí. Porque yo sostengo que está muy bien la auditoría, pero un 40%, cuando se hizo la evaluación del 2008, un 40% de los docentes estaba en escuela distinta a la que trabajaba. Ellos lo saben muy bien. Un desorden que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Educación, es decir, no tiene que ver con los maestros. Claro. A ti te nombran en una escuela, tú estás trabajando en una escuela, tú no sabes dónde que te pusieron en la nómina. Porque, dicho sea de paso, antes la nómina llegaban a las escuelas, ahora no llegan. Entonces, si mandan auditores, un auditor que no te encuentra en la escuela a la que tú perteneces según la nómina, si hicieron la auditoría de verdad, te encuentra en la otra. Exacto. Donde tú estás trabajando, aun cuando no estás en la nómina. Así es. Entonces, se supone que tiene que hacer ese cruce. Cada vez que eso ocurre, le generan un perjuicio a los maestros y a las maestras, porque todavía hay profesores que lo excluyeron de nómina por la otra auditoría y no han podido ser incluidos. Y todavía no le han pagado. Así ya es. lo incluyeron, pero no le han pagado. Pero que se quedan ese dinero achocado. Entonces, solamente aquello que sirve para perjudicar, en eso son muy ágiles. Yo pienso que deben resolverlo, pero ya, y pagarle su cuarto completo y tratar de darle solución al tema de que donde usted está, ahí sea que aparezca en la nómina. Si se hace un traslado, ¿qué cuesta que se haga una acción reubicando? Señores, que es un trabajo en una computadora. Es una cosa elemental en este tiempo, pero que esos son uno de los desafíos grandes que tiene no, pero que como ese tipo de situaciones, en los platos rotos lo pagan el maestro, entonces por eso es que no se le pone el correctivo debido. Perfecto. De manera que esa situación hay que resolverla. Así es. Mira, vamos a concluir este segmento. Yo solo decirle que hice un ejercicio breve con la orden departamental. Curiosidades mías. Y la verdad que eso es de lujo lo que hay. La orden departamental. En la orden departamental del 30 de diciembre del ministro de Educación. La de lo técnico, la de lo técnico. Hoy no vamos a tratar ese tema porque vamos a tratar un tema muy importante y tenemos una invitada que debemos sacarle todo el provecho porque tiene mucho que dar a todos los amigos y amigas que siguen Café para Dos. Vamos a hablar del pacto eléctrico que está en discusión y que nos toca a nosotros y a nosotras. De modo que en otra oportunidad vamos a presentar del tema hermosuras que encontramos en esa orden departamental. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestra invitada, que no es más que la maestra investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Marisa Ruiz, economista de profesión, una mujer de 1000 batallas
que yo cada vez que la escucho me reafirmo en mis convicciones. Y sobre con ella todo, vamos Teresa, a hablar de este tema. Sobre todo, Teresa, que con Maritza vamos a poder hablar con los ciudadanos y ciudadanas comunes. Exacto. Para que con ella, que lo habla de una forma tan clara y tan llana, vamos a poder ver cuál es la participación que va a tener nuestro pueblo en el tema del pacto, en la discusión del pacto. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ella. Descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria es impulsar la educación de una nación, y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por CONAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a CONAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a CONAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre, gracias a la cooperativa de maestros, que me enseñó a leer y escribir. CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde el 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Gracias por seguir con Café para Dos. Entramos en este momento en la parte
clave del programa del día de hoy. Le damos la bienvenida a la maestra Marisa Ruiz, como indicamos, del Observatorio, investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este observatorio hizo una investigación y muestra un diagnóstico de la situación del sistema eléctrico de la República Dominicana y ha elaborado una propuesta para la discusión del pacto, lo cual es muy importante porque no es lo mismo ir a una discusión sin propuesta y no es lo mismo elaborar una propuesta sin una investigación previa que te haga el diagnóstico de la situación y te permita ver por dónde es que debe ir el asunto. Nosotros quisiéramos, al darle la bienvenida a la maestra Marisa Ruiz, pedirle que nos diga en primera instancia por qué este es un tema que no es solo de los empresarios, del gobierno y de uno que otros expertos. Es un tema, ¿por qué tiene que interesarle a cada persona, a cada ciudadano, a cada ciudadana? ¿Por qué? Muy buenos días a tus oyentes de tu programa, a ustedes muchas gracias por tener al Observatorio de la Universidad en su programa de gran audiencia. Estoy muy feliz de estar con los maestros y las maestras de este país porque yo sé que siguen Café para Dos. Así es. Todos los dominicanos sufren las consecuencias de un sistema eléctrico ineficiente, insuficiente y de mala calidad. Y sobre todo lo sufren por las limitaciones y la falta de energía eléctrica que ha hecho que esta sociedad haya tenido que desarrollar y crear una plataforma subsidiaria para poder tener el inversorcito en su casa, la plantica, cualquier cosa. Los dominicanos, como dicen, tenemos la virtud de buscar la manera de cómo buscarla para atenuar las consecuencias de un servicio ineficiente. Pero además lo sufren terriblemente por el precio que tienen que pagar por una energía mala y cara. Y las paga de diferentes maneras. La gente común piensa que con pagar su factura eléctrica, que ustedes saben perfectamente porque todos los dominicanos lo sabemos, a los 5 días de usted no pagarla, usted está en corte. O sea que no tenemos ni siquiera el crédito comercial regular, que es práctica común del comercio dominicano. No solamente paga directamente la factura de un servicio malo y caro, sino que además, en la medida en que tiene que tener auxilio de otras fuentes de energía propia, en la medida en que además tiene que los subsidios que se pagan a los déficits que genera un servicio y unas empresas ineficientes, se pagan con los impuestos que todos nosotros pagamos, se paga por ahí. Pero se paga también, porque yo digo que no hay un hogar dominicano que no haya dañado la televisión, la nevera, la computadora, los voltajes, el sobrevoltaje, el bajo voltaje, una cantidad de cosas que es de la cotidianidad. Señores, nosotros en la jornada científica que realizó la universidad para poner a debate los problemas del pacto eléctrico, a nosotros nos generó una sorpresa extraordinaria saber que los barrios populares de este país llevan sus registros de muertos en las arañas de los postes de electricidad. ¿Así? Pero entonces tú dices, eso ocurre, lo pago con vida, en los barrios más pobres, más empobrecidos, y nada más hay que ver sistema de distribución. Usted se sigue parando en cualquier poste de luz de cualquier barrio pobre, muy pobre, y lo que usted ve, dice, bueno, esa es una realidad del sistema de distribución eléctrico de este país. Entonces tú dices, oye, lo pagamos por factura directa, lo pagamos por impuestos porque hay que subsidiar y hay que cubrir ineficiencias de empresas que no hacen lo que deben, ni como deben.
pero además los pagamos con toda la afectación que nos dan a nuestros equipos electrodomésticos, lo pagamos con una ciudad a oscura, con un problema de tránsito. Señor, el problema semáforo en esta ciudad de Santo Domingo es un problema. Entonces, es de muchas maneras que los ciudadanos y las ciudadanas de este país pagan un sector eléctrico ineficiente, insuficiente, y a esa realidad tú dices... Y caro. Y caro además. Y tú dices, ¿por qué pasa todo eso? ¿Qué explica que todo eso ocurra y no se le haya podido poner coto en tantos años? En el documento de propuesta de pacto que hace la Universidad Autónoma, que es la única propuesta formalmente depositada en el CES, en el Consejo Económico y Social, nosotros decimos la sociedad dominicana tiene 40 años padeciendo la problemática eléctrica sin que pareciera que no importa si son públicas las empresas, mixtas o privadas, haya solución efectiva para este país. Y eso, atención, es un problema grave, no es solo la afectación directa a las personas. Un país sin energía no puede desarrollar. Es un país donde su capacidad de desarrollo está trabada, claro, está condicionada, está entrampada. Entonces, la energía no puede seguir como está. Y en ese diagnóstico que hizo la universidad, ¿cuál es el problema esencial que identifica de esta situación que tenemos tantas décadas y no hay forma de que esto se resuelva? Mira, María Teresa, no es una sola cosa, pero la investigación que hace la universidad permite poner en claro cuestiones sustantivas que sí o sí se le tiene que poner atención particular para poder resolverla. Nosotros decimos, ustedes, la industria eléctrica es no solamente generar en plantas electricidad, es transmitirla en torres de altísima tensión, es distribuirla a más baja y mediana tensión, es llevar la contadora a su vivienda, a una fábrica, al comercio, al banco. O sea, ustedes se dan cuenta que la plataforma técnica de ingeniería, de torres, de nodos, es efectivamente una cuestión importante. En cada uno de esos segmentos de la industria eléctrica dominicana hay problemas serios. Tú dices, si entro a la generación, ¿qué está pasando? Hay problemas. Hay problemas porque nosotros tenemos una matriz de generación muy sesgada a petróleo que no producimos, que es caro, que se encareció enormemente y que es un insumo vital del problema eléctrico, de la generación eléctrica. Entonces, a nivel de la generación, tenemos insuficiencia, tenemos un perfil tecnológico que no es lo óptimo. Este país no ha continuado haciendo el esfuerzo en energías sanas, en energías amigables con el medio ambiente. El esfuerzo de hidroelectricidad con las presas ha tenido descuido, no se ha dado y no se han mantenido, rehabilitado eficientemente las instalaciones que con mucho esfuerzo y con sacrificio de este país, de todos los dominicanos se realizó. Entonces, tú dices, en el problema de generación tenemos contratos. Ustedes han oído hablar con seguridad de los famosos contratos. Todos los dominicanos deben tener conciencia de que el suministro de electricidad depende mucho de contratos entre los generadores y las empresas que distribuyen, y que ahí se dan una serie de negociaciones que no siempre son las mejores para el país. Entonces, hay unos problemas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos contratos, 23 contratos del Acuerdo de Madrid que se vencen. Hay que licitar nuevos contratos. Exacto. ¿Para qué licitar nuevos contratos? Para que se puedan acordar nuevas reglas de contratación y de convenio entre los que generan y las empresas estatales, que son las que distribuyen energía en mejores condiciones para la nación dominicana a mejor precio. El petróleo ha bajado considerablemente. Bastante. ¿Y por qué? O sea, estamos en una oportunidad extraordinaria, con un vencimiento en el 16 de una enorme cantidad de contratos, una coyuntura en los precios del petróleo bastante favorable para este país. ¿Qué toca? Renegociar
no renegociar, nosotros decimos no renegociar, vamos a licitar. Todavía en el país hay una demanda insatisfecha grande. Abramos una licitación pública internacional transparente. Todas las empresas que se le vencen su contrato ya tienen pagada todas sus instalaciones. En la República Dominicana está en una excelente condición para abordar ese proceso. Se quiere otra cosa, María Teresa. ¿Qué se quiere? Se quiere renegociar unos contratos. O sea, el gobierno se pasó la vida satanizando Acuerdo de Madrid, los contratos, y bueno, todos sabemos. ¿Y en la propuesta del gobierno? Ahora es que vamos a renegociar a corto plazo. ¿Cómo a corto plazo? Una nación que está pensando en el desarrollo, que está pensando y tiene que saber que tiene una demanda insatisfecha de electricidad y que tiene por delante cada año la demanda eléctrica sube, poco, mucho, pero sube. Entonces, si yo tengo una coyuntura petróleo bajito, en baja, si yo tengo un montón de contratos que se me vencen, si yo tengo insuficiencias de generación, ¿qué es lo que me toca? Abrir una licitación abierta, pública, internacional, que licite todo el que esté en condiciones de producir energía eficiente para el país. Pero se decidió otra cosa, parece ser. Xiomara tiene como una pregunta, pero vamos a esperar que regresemos de esta pausa brevísima que vamos a hacer para continuar este diálogo interesante con Maritza. Yo voy. Exigimos al gobierno mayor claridad e igualdad en la asignación de contrataciones públicas y defendemos el derecho de información de las personas. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Estamos de vuelta con nuestra entrevista estelar con la licenciada Maritza Ruiz. Estamos hablando del pacto eléctrico. Maritza, y mientras tú hablabas y desglosabas el tema de los contratos, el tema de qué es lo que está ocurriendo realmente con lo de la energía, me surge a mí, comienza la discusión del pacto. Está el decreto del presidente del año pasado, octubre del año pasado. Ahí la comisión ya está decidida. El Consejo Económico y Social tiene la parte como lo tuvo en la discusión del pacto educativo. Entonces, ¿cuál es el papel que va a jugar la ciudadanía en este tema del pacto eléctrico? Porque la gente te pregunta en las calles, escucha hablar de un pacto eléctrico, están convocadas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que tienen que ver con este tema, están convocados personas científicos, están convocados expertos en el tema eléctrico. Entonces, la gente común, los usuarios, los que somos los más perjudicados, pagando una energía muy cara, pero además una energía deficiente,
Tú lo decías en tu intervención de inicio, que hay que tener plantas, que hay que tener inversores, porque la energía no recibimos, la energía que pagamos. Entonces, ¿dónde entra la gente del pueblo en la discusión? ¿Habrá discusiones en los barrios? ¿Habrá apertura para que la gente pueda participar y opinar? Sí, mira, yo voy a responderte inmediatamente esa pregunta, pero por favor dejen en el tintero que el problema no es solo en el tramo de generación, porque eso es parte, de lo que se quiere poner en la cabeza de la gente común. Es como yo tengo enormes responsabilidades y el peso del Estado es fuerte en la industria eléctrica. No se olviden que la generación hidroelectricidad es estatal, que el Estado tiene plantas importantes, que Jaina y Ejeitabo en la generación térmica, que el Estado es prácticamente dominante, prácticamente monopólico en la transmisión de electricidad, y que las 3 empresas de distribución eléctrica también son estatales. Exacto. Sin embargo, usted focaliza toda la información de gobierno y el único problema que aparece son los generadores. Y eso es lo que se le pone a la gente en la cabeza. Los generadores, no significa que no haya problema en generación. No significa que haya comportamientos no adecuados por parte de los generadores. Pero cuando yo Estado, que tengo la responsabilidad de, primero, que tengo una presencia importante en el sector. Segundo, que soy regulador, que tengo una responsabilidad de regular un mercado apegado a la ley, el incumplimiento de la ley eléctrica 125.01 es lo único que explica que estemos teniendo la necesidad de sentarnos a hacer un pacto, porque si yo cumpliera la ley y regular el mercado como debe y me ajustara a las normas de la ley, entonces es posible que no fuera necesario el pacto. Le hago la observación porque no quiero que se quede en la cabeza de la gente que está viendo este programa, que el problema está solo en el tramo de generación. Hay problema en transmisión, hay problema en distribución, hay problema en comercialización. Ustedes dicen, la gente y el pacto. Lo primero, yo debería hacerle un comentario del decreto del presidente. El decreto está clarito. Ustedes saben que hay una disparidad muy fuerte en el CES, que participan 3 sectores, el sector empresarial, el sector social y el sector laboral, laboral profesional, el ADP, el Colegio de Médicos, debiera estar el CODIA en una discusión como esta, debiera estar, bueno, ese decreto solo agrega a los periodistas. 26 empresas, organizaciones empresariales son miembros de pleno derecho del CES, pero además el decreto agrega 4 o 5 organizaciones más, además de una asociación que tiene que ver con las empresas eléctricas de sistemas aislados, lo que está resolviendo los problemas de electricidad fundamentalmente de zonas de turismo, Valladolid, Punta Cana, Las Terrenas y ese tipo de cosas. Tú dices, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil se agregaron a las 9 que forman e integran la representación de la sociedad civil en el Consejo? Ninguna. Muy pocas, muy pocas. Ahora vamos a tener una lista de más o menos 18. No son todas las que debieran haber mucho más. Porque si yo estoy haciendo un pacto en el que los sectores de la sociedad dominicana participen, debería ampliar el espectro de las organizaciones profesionales, organizaciones de sociedad civil reconocida, incluso las que actúan a lo mejor no en la capital, pero que tienen presencia fuerte en determinadas regiones del país o provincia. Las centrales sindicales, solamente están las 5 centrales que son miembros regulares del pleno del CES. ¿Quién más se agrega? Nadie más se agrega. Por desgracia, este país liquidó al sindicato del sector eléctrico. Aparentemente el sector eléctrico dominicano, la industria eléctrica dominicana no tiene una organización sindical. A Citracode lo destruyen y lo destruyen con propósitos muy claros, como destruyeron a los telefónicos y un pacto eléctrico
que se sienta en una mesa de negociación y no hay una organización sindical conocedora a profundidad de los problemas que enfrentan ahí adentro. Entonces, la gente, ¿cómo va a participar la gente? Metodológicamente, lo que definió el CES es que se iban a hacer consultas por las redes, que se iban a hacer consultas territoriales, y en eso yo le pido a todas las organizaciones, estoy en el marco de una organización a la que tengo mucho aprecio, mucho reconocimiento y mucho respeto, los maestros de este país. Muy bien. Que movilicen a la gente, que movilicen a las organizaciones de sus provincias, de sus lugares. Señores, vayan a las consultas territoriales, a toda la organización de sociedad civil. No le dejen este problema a los que o se benefician, exacto, o forman parte de su existencia. Los ciudadanos dominicanos tenemos que empoderarnos y tenemos que participar, y si va a haber espacios de participación regionalmente, todas las organizaciones de sociedad civil, todas las organizaciones laborales y profesionales, movilicen profesionales, técnicos, gente, liderazgo comunitario, liderazgo popular, asistan a las consultas ciudadanas y den su voz, porque es el pueblo, son los dominicanos y las dominicanas que sufren las consecuencias del problema. Pero no es suficiente con sufrirlo, hay que asumir primero el esfuerzo de comprender qué es lo que pasa y dónde están los problemas. Perfecto. Y a cuáles problemas es que tenemos que ponerle la mano. Exactamente. Yo, a propósito de eso, el tiempo casi, porque se va rápido. Ay, Dios mío. Sí, nos quedan 3 minutos, pero hay una persona que está viendo el programa que envía un mensaje, dice ella: ¿valdrá la pena un pacto eléctrico si el educativo ya hay evidencia de incumplimiento? A Juan Ramón que manda esta pregunta. Que está muy bueno que la haga, excelente. Yo quiero que usted agregue una reflexión respecto al argumento que siempre se ha dicho de la causa del problema, que es que los pobres no pagamos. No es cierto, María Teresa. Dígame algo de eso. No es cierto. La cultura del no pago del dominicano es una mentira del tamaño del palacio del gobierno. Y es a los pobres que le achacan no es cierto. Oiga bien, oiga bien. La CDE y las distribuidoras compran 100 pesos de kilovatio hora y solo facturan 60. María Teresa, dile a una maestra: maestra, usted compra ropa y vende ropa en su tiempo libre. Si usted compra 100 pesos de ropa y solamente logra facturar 60, los 40, ¿qué pasaron con los otros 40? Desaparecieron en el éter. La energía no desaparece en el éter y no se puede acumular. Entonces tú dices, ¿qué pasa con ese otro 40? Ahí hay un problema medular del sistema eléctrico dominicano. Nosotros tenemos pérdidas. Siempre en el sistema eléctrico hay pérdidas que le llaman pérdidas técnicas. Usted genera una energía aquí, la tiene que mandar en una línea lejísimo, y la fricción, una serie de elementos de orden estrictamente técnico hace que usted aquí despachó 5, pero allá lleguen 4.73. Claro. Muy bien. Pero ese no es el problema de una diferencia entre 100, 60 que facturé y 40 que no facturé. No. Y esas 30 y pico que yo no facturo, que no son pérdidas técnicas, sino pérdidas no técnicas. Es un negocio, es un negocio. Esa energía desapareció. ¿Quién fue? ¿A dónde está? ¿Qué se hizo con ella? ¿A dónde? ¿Cómo es? Porque en algún sitio llegó, alguien la está usando. Exacto. Pero no se factura y no se cobra. Y esa se la atribuye. Entonces los dominicanos son mala paga. No son mala paga. Ahora estamos por demás compelidos a pagar, porque a los 5 días tenemos corte. Claro, antes entonces de 5 no se días. trata de eso. Ahí hay un problema fundamental que hay que ponerle atención. Así es. Entonces, esa es una cuestión que hasta qué punto usted dice que está detrás de todo eso. Hay muchas cosas, pero yo no quiero dejar de responder la pregunta del amigo, porque sé que con relación al pacto educativo es importante. Sí. Nosotros estamos diciendo el pacto debe no solamente hacerse, debe mejorarse el nivel de información de todos los actores envueltos, pero debe ser un pacto de propuestas,
dé garantías de cumplimiento y que seamos capaces de discutir régimen de consecuencia, porque él no tiene fuerza de ley. Entonces, si yo no acuerdo en la mesa, acordé esto, ¿cuáles son las garantías de que ustedes lo van a cumplir? ¿Y cuál es el régimen de consecuencia que vamos a acordar para que ustedes, si no lo cumplen, se apliquen esas consecuencias? Muy bien. Perfecto, creo que tiene ahí una respuesta muy concreta, muy puntual, y también agregarle a eso que si la gente vigila, eso es importante. Hay también, forma de lo que se forzar. pactó se cumple. Así es. Señores, el tiempo se nos fue tan rápido porque tan interesante. Como siempre que los temas son interesantes, el tiempo se va volando. Pero bueno, agradecemos a Maritza que viene de muy lejos y madrugó. Muy de madrugada. Y a todos ustedes por su compañía. Les invitamos para que de nuevo nos encontremos el sábado en una nueva versión de Café para Dos. Muchas gracias.